Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este ciclo, Historias de la Mar del Plata Soñada. Los Hacedores, le pusimos como segundo título porque queríamos reflejar a aquellos marplatenses que habían construido la historia de la ciudad. Cuando pusimos Los Hacedores, el primer grupo fue los constructores que hicieron Mar del Plata. Y entre los constructores nos dio una charla preciosa Silvia Secchi. Ahora que estamos hablando de memoria de los barrios, se nos ocurrió que Silvia podía contarnos la historia del barrio de Güemes, como dijo ella, y nos parece muy adecuado, que no es solamente Estela Maris, Los Troncos, sino que es todo ese barrio que identificamos con su calle comercial, los que la conocemos de cuando la calle Güemes nació, como calle con algunos negocios, vemos su evolución y también cómo han crecido los barrios que son aledaños, ¿no? En ese dibujo, esa traza urbana que tiene la ciudad de Mar del Plata y que es tan característica. Por ello la hemos invitado a Silvia, que es docente, que ha tenido una extensa carrera como docente y también una persona de la cultura y de la parte de literatura de la ciudad de Mar del Plata, que ha recibido muchas nominaciones y muchos reconocimientos desde aquí y también a nivel internacional, con Universo Dona, ¿no? Bueno, y para nosotros es un placer, un privilegio, y también decir que como escritora ha dejado un gran legado y que últimamente, como me acabo de decir, también está muy activa, no últimamente, sino que tiene un registro ya anterior, pero que está siempre descubriendo cosas nuevas en la historia de Mar del Plata. Así que los dejo con ella, con Silvia Secchi, que es nuestra disertante del día de hoy. Buenas tardes a todos y gracias por estar acá y por acompañarme en esta tarde tan especial para mí. Bueno, hoy ustedes ya saben, está informado que vamos a hablar del barrio, no de la calle Güemes, del barrio Güemes. Güemes es una calle desde siempre. Pero bueno, se ha convertido en un barrio con una mezcla de... Yo no sé si preciso el micrófono, porque hablo mal. Hoy por hoy es un poquito, lo lamento y un poquito no, mezcla de residencias y de locales comerciales. Ya residencias quedan en lo que son las cercanías de Güemes, quedan muy pocas. Pero digo que lo lamento porque siempre que tiran esos lindos chalets o chalecitos me da bastante pena, pero bueno, ya me estoy acostumbrando, nos estamos acostumbrando. Bueno, en un momento dado, Güemes, que era una callecita muy modesta, a ver, estoy acá, voy a contarles un poquito de mí, porque, bueno, me han invitado, pero fundamentalmente es que yo he nacido en la calle Güemes y Garay y Güemes, Garay 1244, entre Güemes y Alvear. Ya tengo que decir la edad para que se entienda, que se dan cuenta, pero más o menos, ¿no? Pero estoy orillando los 80 y entonces ya a esta altura tengo un conocimiento, he vivido siempre ahí, en la zona, no en la misma casa, pero en la zona. Así que muchísimos recuerdos de la Güemes de antaño y por supuesto la de ahora, bueno, la recorro como todos ustedes y da gusto también. Bueno, y estoy ahí porque... Bueno, esa es una vista panorámica de un momento donde ustedes ven, no había nada. Yo creo que cuando fueron mis abuelos o después mis padres.
Y les voy a hacer una referencia, voy a tratar de ser sintética, sobre mi abuelo, que cómo llegó a ella. Yo tengo 4 abuelos italianos, ¿no? Ahora me voy a referir a mi abuelo paterno, llamado Octavio Secchi. Octavio viene de Italia en el año 1927 y viene un poco huyendo de la Segunda Guerra Mundial. No, después de la primera, antes de la segunda. 1927. Bueno, asustados que ya habían vivido la primera, pero ya en una situación diferente porque tenían 3 hijos varones y, bueno, chicos todavía, mi papá 8, 14 y 17 años, pero varones que, bueno, en el tiempo estaban condenados seguramente, si la guerra era la guerra, le iban a tener que hacer, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, sí, preocuparon por esos chicos y por la guerra, ya estaban muy asustados por haber vivido la primera, y entonces mi abuela, que era la que más o menos organizaba muchas cosas, le dice a mi abuelo: yo tengo noticias de que hay mucha gente que se está yendo. Y mi abuelo dice: sí, claro, pero hay que irse, ¿viste? Tenía su casa, digamos, trabajo él tenía ya, así que no estaba mal desde el punto de vista económico, una familia sencilla, pero bueno. Pero era eso, ¿no? El temor de la guerra. Entonces, bueno, poquitos días pasaron cuando mi abuelo dice: mira, yo ya hablé con varias personas, dice: sí, hay un lugar, América, dice. Bueno, yo creo que de América no sé si conocían el mapa, si quedaba, si se iba como se iba, no sé. Yo supongo que sabían muy poco. Él hablaba de Chile, que le habían hablado de Chile, que había mucho trabajo en Chile, que a la gente no le gustaba tanto trabajar, a los chilenos. Contaba mi abuelo que le habían contado, ¿no? Esas conversaciones de bar seguramente. Entonces dice: bueno, y entonces trabajo hay mucha construcción. Bueno, el abuelo, nada, mi abuela lo alienta, voy, hago unos pesos y después los mando a buscar a ustedes, mi abuela y sus 3 hijos. Bueno, y fue así que él, bueno, un día subió a un barco y vino solito para América. Y cuando, está bien, ahora tiene un sentido esa casa, sí. Ahora le voy a decir por qué la puse primera, justamente para organizar esta primera parte. El nono está en el hotel de inmigrantes, llega y va a estar un mes, creo que los tenían, y él salía todos los días a buscar trabajo, ¿no? Preguntó por Chile, pero dijo: no, pero Chile es otro país, tenés que viajar, y el gobierno argentino no le pagaba un viaje a Chile, le pagaba en todo caso un viaje a alguna provincia, o dentro de la provincia, si se justificaba, por supuesto. Pero, bueno, entonces siguió buscando, dijo: bueno, entonces me tengo que quedar acá en Buenos Aires. Así que buscó en Buenos Aires, pero se le terminaban los pocos pesos que tenía y no encontraba un trabajo en Buenos Aires. Estaba, después cuenta, muy desanimado y bueno, y a punto de pensar en el regreso, tal vez, porque si no encuentro trabajo, ¿qué hago acá sin plata? Bueno, y tenía una carta, le habían dado unos amigos para que le entregue a unos amigos de amigos, que estaban en Buenos Aires, y dice: bueno, voy a llevar esta carta a esta gente, que no las conocía tampoco, a caballito, y ahí fue con la carta, y bueno, eran italianos, sí, que habían venido ya hacía unos cuantos años, y le dicen que ellos de trabajo no saben nada, de la gente grande, que la hija se había casado con un muchacho que trabajaba en el banco,
tal vez mi yerno, dice, pueda tener algún conocido. Bueno, cuestión que el yerno tuvo un conocido, y el conocido, miren ustedes, de casualidades, porque todo fue casualidad, ¿no? Era un tal Alula Baldasarini, que ustedes ya saben, les suena como un arquitecto muy prestigioso que hizo acá en Mar del Plata muchísimas obras, también las había hecho y las estaba haciendo en Buenos Aires, bueno, y bueno, lo recibe. Bueno, no sé, yo la conversación cómo habrá sido, pero finalmente el hombre Baldasarini le ofrece, le dice, mira, yo acá no tengo nada, tengo estudio personal, varias obras, pero están todas con gente, así que bueno, mira, lo único que tengo para ofrecerte es Mar del Plata. Dice, Mar del Plata sí, tengo varias por empezar y varias empezadas. Entonces, bueno, mi abuelo, creo, según decían, que era un muy buen albañil y pienso que el arquitecto lo habrá sondeado un poquito, bueno, entonces le dice, mira, yo tengo que iniciar una obra grande allá. Vos te animás yo te mando a la gente, todo. Pero, dice, tendrías que trazarla, dice, porque le abre los planos, le muestra los planos que estaban hechos, pero, bueno, tenés que trazarla y empezar, dice, yo, ni bien vos me digas, yo empiezo a mandar el material y gente. Y mi abuelo sí, dijo que sí. Dice, vos vas a ser el capataz. Era el chalet que le iba a construir al entonces presidente Marcelo T. de Alvear, que le había prometido a su esposa, la cantante tan famosa que era Regina Pacini de Alvear, que era de origen portugués. Sí, era de la sociedad, pero él la trajo. Ella era, bueno, era una cantante muy reconocida, que dejó todo, no cantó más, para casarse con Marcelo. Bueno, y dice que cuando la trajo a Mar del Plata, le encantó, le gustó muchísimo a ella. Entonces, bueno, él decidió un poco así como en secreto, no sé, si sería para alguna fecha o qué, pero que le iba a regalar la casa. Bueno, la casa fue esa casita, que se llamó Villa Regina. La Villa Regina quedaba, porque ya la demolieron, por supuesto. La piqueta le cayó también a Villa Regina, lamentablemente. En la calle Aristóbulo del Valle y Mateo, o Formosa. Aristóbulo del Valle y Formosa. Y ocupaba una gran, yo no sé si era media manzana. Acá la verdad no se luce tanto, yo he visto fotos mucho más lindas que esta, pero ahora encontré una hermosa casa con materiales casi todo traído de Europa. Perdón, sí, me olvido, no estoy muy acostumbrada. No, querida, va. Sí, no, pero vas a estar acá, vos no. No, quédate, yo lo voy a tener. Perdóname, no me di cuenta. Bueno, esa casa llevó pero quédate ya tranquila. Le llevó casi 2 años, 1 año y medio largo construirla, ¿no? Pobre hombre, eso era un páramo, eran médanos, frente está el golf, para que ubique mejor el lugar. La esquina, la ochava de la casa da a lo que es la entrada principal del golf, es fácil ubicarla. Ahora hay un edificio que se llama Villa Regina. Bueno, el abuelo se quedó ahí, armó el obrador con unas chapas para cuando llegaran las herramientas y esas cosas, y él también ahí armó su cama y se quedó ahí, se instaló ahí. Y bueno, nada, era lo que había y asombrado de todo porque ni siquiera
el mar, que ahí lo tenía enfrente, él no lo conocía porque era del entroterra, le dicen en Italia, ¿no? De adentro. Entonces, bueno, nada, pero no hizo lo que le asombraba el mar, el ruido del mar en la noche, qué sé yo. Ruidos dice que había muchos caballos salvajes sueltos, eran todos médanos y nada más. Allá perdidas un par de casitas, pero solamente eso. Bueno, bueno, nos imaginamos, bueno, él lo contó en su momento, ¿no? Que fueron tiempos muy duros, pero pudo reunir el dinero y traer a su familia. Cuando trajo a su familia, que fue al año siguiente, en el 28, a fines del 28, alquiló una casilla de madera en la calle Paunero y Roca, que hoy es pleno barrio de Los Troncos, pero en ese momento no era un barrio. Y bueno, y ellos se instalaron ahí un tiempito, hasta que compró un terrenito en la calle Garay, casi Güemes, entre Güemes y Alvear, en la mitad de cuadra. Se lo compra, había en una situación que sacaban las lanchas de la playa Bristol, porque ya dejaba de funcionar ese lugar como llegada de lancha, ¿no? Ya estaban pensando en el puerto. Entonces, mientras tanto, tenían que ir desalojando la playa Bristol. Entonces, esa manzana, donde mi abuelo compró el terreno, la destinaron a los pescadores y a las lanchas. O sea, a cada pescador le daban un lote para que se hagan sus casillas, generalmente casillas de madera, había muchísimas casillas de madera. Y al lado podían poner la lancha. Y como él supo de dos hermanos que los conocía, que recibían 4 terrenos, dice, pero ¿para qué quieren 4 terrenos los dos? Dice, no me pueden vender uno. Bueno, y qué sé yo, lo tasaron y compró un terreno. Y ahí, con el tiempo, despacito, y con mucho sacrificio, con sus hijos, hicieron su casa. La casa la hicieron con, digo, mucho sacrificio porque para no gastar en materiales trataban de, por ejemplo, las paredes no fueron de ladrillo, sino fueron de piedras, que eran piedras que descalzaban ellos de los médanos. Hacían montañas de piedra en fin de semana, fuera de hora de trabajo, y después un camionero del barrio de apellido Bacchiocchi, que era camionero, se las traía hasta la casa, hasta el terreno. Bueno, no tiene tanto trabajo. Esperá, no, ahí, quédate ahí. Sí. Bueno, así con esas piedras que fueron parte de, obviamente, del material necesario. También dicen que juntaban, pero porque los tiraban, ¿no? Detrás del cementerio dice que tiraban todas las tumbas y las cruces. Y ellos iban a sacar los hierros de las cruces para también hacer la casa, los enderezaban. Y bueno, días y días enderezando hierros, y después este camionero se los llevaba junto con las piedras. Bueno, y bueno, y así otras. Y la arena también, me acuerdo que decían que la dejaban venir, como eran médanos, y cuando llovía el agua la traía la arena, entonces ponían unas maderas enormes y las retenían ahí. A ver que mi nieta encuentre el lugar. ¿Bien? Acércate un poco. Ahí está. Bueno, sí, ahora me escucha mejor, ¿no? Allá por el fondo y por la otra cuadra también. En fin, bueno, así se hizo su casa, los chicos empezaron, los mayores sí fueron a trabajar con el papá. Mi papá era más chiquito y fue a la escuela, 10, y bueno, estudiaron después los 3, porque en la escuela número 1 tuvieron la posibilidad de estudiar para constructores, no era maestro mayor de obra. Iban a la noche después de las horas de trabajo, y bueno, cuando llegó el momento de rendir el examen para
para recibirse, parece que tenían que pagar una matrícula, y mi abuelo dijo, no, yo no voy a, para 3 matrículas no tengo. Dice, le pagamos a uno. Entonces el mayor, por supuesto, como debía ser, en aquellas épocas estaba todo muy pautado, ¿no? A nivel familiar. Bueno, mi tío Antonio, ¿está la hija del tío Antonio? Ah, sí. Sí. Bueno, la hija del tío Antonio. Sí, murió el último, el mayor es el último que murió, sí. Bueno, en definitiva, el tío Antonio fue el que llevó la firma, Antonio Secchi y Hermanos, fue la empresa de construcciones que trabajaron ya, a ver, nosotros sabemos que Mar del Plata empezó siendo una ciudad para la oligarquía, ¿no? No venía la gente, ¿qué es que la tenga? Bueno, la oligarquía que veraneaba o en las quintas de Martina, de San Isidro, de San Fernando, o que en los inviernos viajaban a Europa, iban a una ciudad que habían elegido que era Biarritz, y bueno, y veraneaban ahí todo el verano, lo que es la familia, ¿no? Llevaban todo lo que podían, baúles y baúles en barco. Y hasta cuentan que algunos llevaban la vaca para ordeñarla y tomar la leche de la vaca fresca. Bueno, pero ya Mar del Plata, desde otro lugar, porque saben todos que Mar del Plata no empezó siendo una ciudad turística, empezó con el Saladero y otras cosas, pero ya cuando el Saladero empieza como a decaer, porque ya está el frigorífico y las carnes se pueden transportar con los frigoríficos, entonces, bueno, empezó un poco a perder el sentido. Por lo tanto, bueno, esta gente que había copado Mar del Plata con el Hotel Bristol, que para entonces se construyó en el año, el Bristol, a ver si yo la fecha sí me la traigo anotada porque... Sí, en el 88 se inauguró. Entonces, bueno, al Hotel Bristol, por supuesto, venía muchísimo turismo. Pero llegó un momento que los turistas que iban al Bristol también les gustaba tener su casa acá. Yo supongo que los terrenos no serían muy caros, supongo, porque compraban manzanas y manzanas o hectáreas y hectáreas, ¿no? Bueno, pero empezaron a hacerse esas grandísimas mansiones, de las cuales quedan muy pocas, lamentablemente, muy pocas quedan. Yo no lo recuerdo, pero me dicen que el Colón eran todo, desde la Loma hacia la Avenida Independencia, eran todas casonas inmensas. Bueno, todos ustedes, algunos se pueden acordar, y algunos si no lo habrán visto en ilustraciones y demás. Bueno, así que bueno, se empiezan a construir esas grandes casas. Pasan algunos años y Mar del Plata empieza a ser nombrada y deseada y codiciada porque ya se muestra como una ciudad turística pujante, con su rambla, con sus paseos, con muchas cosas. Entonces, la que llamábamos porque ahora no es lo mismo, pero entonces clase media, que ya era una clase media que estaba en ascenso, porque bueno, los inmigrantes que habían llegado y habían puesto su negocio, un almacencito, después lo hicieron más grande, después digo almacencito como pueden ser industrias, todos fueron creciendo y bien, porque era una época muy próspera, muy próspera. Entonces, bueno, empezaron, esa clase media venía a curiosear y qué lindo que Mar del Plata. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacernos la casita ya para el veraneo. Y ahí se empezaron a hacer las otras casas, que fueron los chalecitos, había grandes
chalet, otros eran más chiquitos, de una Mar del Plata pujante que se formaban, no alcanzaban la mano de obra, se llenó también de gente, de los trabajadores que venían de los pueblos de los alrededores, de las provincias también, que venían a trabajar en albañilería, carpintería, todo lo que hacía falta. Bueno, voy a tener que apurarme. El tiempo un poco. Bueno, y bueno, esos son los inicios de Mar del Plata, que yo en el año 46 nací. Y bueno, cuando empecé a ver Mar del Plata, todavía no era así, la calle Güemes. Esta sería la calle Güemes, pero la calle Güemes del año 58, que yo ya tenía. Ah, sí, es la misma, sí. Que yo ya tenía de 10 y 12 años. No, era un barrio divino. Yo adoro ese barrio, ¿no? Era un barrio totalmente distinto. Ahora después, ¿por qué esos carros? Ahora les voy a decir. Bueno, yo les quería decir que Güemes finalmente era una calle gris, una calle que por esta cuestión de que pasaban todos los días 2 o 3 o 4 o 1, pero pasaban todos los carruajes con los féretros que iban al cementerio. Por eso estoy mostrando eso, porque era una calle como lúgubre, ¿no? Yo jugaba a ir a misa ahí a la esquina y me arrodillaba ahí, cada uno rezaba Padre Nuestro por el eterno descanso de su alma, y era mi única diversión, porque no había calecita, no había nada. Entonces, bueno, pasaban esos carruajes que eran imponentes, porque, a ver, los de simples llevaban 2 caballos. Los un poquito más caros, 4. Los más caros, 6. Y los caballos tenían unos bonetes, una pluma. Bueno, el servicio de lujo era de lujo, con todo el lujo. Los caballos, como saben, caminando hacían ese ruido ¿cómo es que le dicen? De espuelas, ¿no? Como, el casco, sí. Bueno, tiene los que llevaban chiquitos, sí, eran color blanco, sí, con caballos blancos también. Y los de grandes eran caballos brillosos, la verdad que era un espectáculo. Era un espectáculo, pero bueno, finalmente un espectáculo triste, que claro, la gente, en realidad no había casitas ahí, no se empezaron, quedó medio así, Güemes, feo. Algunos negocios empezaron a surgir, almacén, bueno, esa ya fue grande. Bueno, no te adelantes tanto, vos es porque estás calculando el tiempo. Bueno, ahí en el tiempo, ya en el año 58, que ya había algunos chalecitos, ves al costadito se ve un chalecito, y había alguno que otro. Negocios, sí, había una carnicería en la esquina que también se llamó El Cóndor, y no se rompieron mucho por buscar otro nombre, le pusieron el mismo. Y bueno, todos lo han conocido y la conocen porque es una confitería que está aún. Esa confitería perteneció a unos tíos nuestros. La señora era hermana de mi madre y bueno, eran mis tíos y mis padrinos también. Y bueno, y era que ellos tenían una panadería muy chiquita en Luro y Juncal, allá cuando estaba terminando Mar del Plata, ya, ¿no? No había nada, ¿no? Eso era. Y mi primita, que tenía mi edad, le gustaba venir a mi casa porque decía que era otro barrio mío. Ella vivía como en el campo ahí, ¿no? Eran normitas, sí. Entonces, bueno, mi papá le empezó a decir a mi tío, pero ¿por qué no te hacen una panadería por ese barrio? Si eran varias hermanas. Y no, mi tío estaba cómodo en su panadería, ¿no? No me veía ir. Bueno,
Mi papá insistía, y nosotros las nenas más, porque queríamos estar cerca. Bueno, entonces mi papá se ve que fue persuasivo y un día me dijo, vení, vamos a mirar que yo vi un cartel por Güemes, que a lo mejor el tío puede comprar ese terreno. Y había unos libustros, todo libustro era. Y mi papá apareció el libustro y había un cartel como oxidado porque estaba de mucho tiempo. Entonces dice, le vamos a decir al tío que pregunte por esto. Yo le pregunto, bueno, cuestión que lo convenció a mi tío, después, de ir 250 veces a hablar con él, y mi tío le dijo, bueno, vos me la atendés, y mi papá trabajaba en la construcción, pero mi papá era un ser especial. Le dijo, bueno, yo te la voy a atender un tiempito, va a funcionar enseguida. Y mi tío decía, no, si en invierno no hay nadie ahí, ¿qué voy a trabajar en invierno? Bueno, pero en verano trabaja. Bueno, mi tío no estaba seguro. Entonces mi papá la hizo y la abrió la panadería y trabajó 2 años, no sabía nada de pan ni de nada, no sabía, pero mi tío lo guiaba. Bueno, se hizo esa panadería. Después se hizo la planta alta, que ellos vinieron, la misma empresa constructora, hizo la planta alta, la panadería primero, la planta alta después, para que vinieran mis tíos a vivir acá. Bien, fue uno no de los primeros, había una confitería que se llamaba Imperial, la gente del barrio la puede recordar, sí, y bueno, había carnicería, la carnicería de Tanquiquián, que estaba en la calle Avellaneda y Güemes, en Diagonal había otra carnicería, Alicia se tiene que acordar, era la de Don Emilio, no me acuerdo cuál era yo. Vos sos más grande que yo, así que sabés. La de Don Emilio. Bueno, había algunas carnicerías. Reventas de pan había también. O sea, había varias sucursales, les decíamos. Que la de Churio era una, estaba en Avellaneda y Güemes. Y bueno, que este tío mío traía venía un furgón de la panadería a traer a primera hora ya el pan y las facturas para que vendieran en el barrio. Bueno, hay todo lo que hoy les puedo decir de Güemes. Ahí en Güemes, y a media cuadra de mi casa, había, eso que también fue una tristeza que demolieran, era el Hotel Villa San Carlos, estaba en Garay y Güemes. Hay un hotel ahora que se llama Hotel Cóndor, nada que ver con esto, ¿no? Pero esto era un castillo. Yo ahí me festejaron mis padres mis 15 años. Y para mí, bueno, fue un sueño de novela festejar mis 15 años ahí. Bueno, pero al poco tiempo después, ahí venían personalidades. Yo iba a ver, a la mañana también iba a curiosear a ver cuando iban a la playa, los famosos que salían de ahí. Bueno, ¿por dónde vamos? Acá está la Plaza del Agua, que anteriormente fue el edificio de obras sanitarias, que ocupó toda la manzana, que quedó cerrado muchos años. ¿Cuántos años? Como 10, 20. Ya hay un Sechi que sabe. Bueno, hasta que se decidió hacer esa preciosa Plaza del Agua. En el barrio que había, vamos a hablar del barrio todo, no solo el club San Isidro era el alma del barrio, porque qué barrio no tenía un club en esa época. Lógicamente ahora está en una planta alta, porque abajo hizo un local y se alquiló, hay un colchonería o mueblería, algo así, pero se conserva, arriba está el Club San Isidro. Bueno, pero era el club del barrio. Nosotros los chicos los sábados nos pasaban películas, 3, 4, nos pasábamos la tarde. ¿Cómo les va? Yo miro para allá, pero tengo muchas amigas por este lado. Muchas tardes íbamos al Club San Isidro a ver películas. 3, 4 eran dibujitos animales y alguna que otra de Gardel, de Carlos Gardel. Ya que estábamos la veíamos. Pero bueno,
Éramos chicos, sí, yo tenía menos de 10 años. Ah, está Tere. Bueno, acá la hija de un socio del Club Atlético San Isidro nos aportó el carnet de socio del papá, que bueno, todos nuestros papás iban al Club San Isidro, ahí jugaban al ajedrez, a las cartas, al hockey, sí, a las bochas también, creo, bueno. Fueron campeones, muy bien, así que estábamos todos contentos que eran campeones de hockey. Y después, bueno, el fútbol sí, porque ya estaban a nivel del fútbol de jugar con Alvarado, con los clubes de acá, ¿no? Bueno, bien, ese era el Club San Isidro. Y los sábados a la noche hacían bailes, donde iban mi mamá y mi papá, y todos los mamás y papá, la gente del barrio, porque no había muchas cosas. Yo me imagino, mi mamá se ponía muy linda, mi papá también, y se iban allá a bailar al club. A mí nunca me llevaba, me quedaba llorando, pero bueno, no podía ir. Bueno, fui un par de veces, cuando ella podía tener 10, a esa edad ya me llevaron porque me querían hacer ver lo que era una orquesta típica en vivo, porque era así, eran como 40 músicos, orquesta típica en vivo, que hoy no sé si, bueno, sí hay en algunos lugares, pero bueno, para el barrio era un lujo eso, ¿no? Así que iban todos los señores y señoras del barrio el fin de semana ahí a bailar, y en los veranos se suspendían los bailes para el barrio y se hacía los bailes para las chicas, las empleadas de las familias que venían a veranear. Entonces les daban el franco el sábado y las chicas iban ahí. Algunas encontraban novio y todo, y se quedaron en Mar del Plata. Así que bueno. Bueno, una cuestión notable que hubo en el papá de Alicia Antonio Sechi, tuvo un periodo de presidente del club, y en esa época, no está, bueno, el club, en esa época surge la idea, que ya el barrio estaba bastante poblado, mucha gente se venía a instalar, porque también las casas tenían caseros, o sea, los veraneantes se iban y dejaban caseros en las casas, y venían familias también de los pueblos, eran más bien familias de pueblos de alrededor, recuerdo yo. Algunos de acá también, ¿no? Sí, de muchos lugares. Bueno, y también algunos de Mar del Plata, que se casaban y que tenían la posibilidad de una casa, porque les daban la casa y les pagaban. Y les pagaban la luz, el gas, todo. O sea, estaban becados durante todo el año los caseros. A condición de que el señor, el hombre, cortara el césped, se encargara de algún arreglo, mantenimiento, claro, exactamente. Así que bueno, el barrio se fue haciendo ya de gente con chicos, y nosotros los chicos teníamos que ir a la escuela número 10, que está en Entre Ríos y Avellaneda, que era la que más cerca nos quedaba. A mí me quedaba 13 cuadras, era bastante, porque a pie, ida y vuelta, con lluvia, con frío, con escarcha, como fuera, a pie. Sí, me mandaban, y porque Sarmiento no faltó nunca, y yo tampoco. Y bueno, llega el momento que deciden que hay que hacer una escuela, la gente de San Isidro, porque San Isidro tenía fuerza ahí. Sí, después te pregunto, Ali. Sí, la señora Calvo estaba también, sí. Bueno, se decidió que se iba a hacer una escuela, entonces las señoras y señores del barrio se empezaron a reunir en el club a ver cómo podían hacer, y bueno, rápidamente empezaron a buscar un terreno o una casa. No tenían dinero, por supuesto, pero
todos estaban acostumbrados a trabajar. Y siempre nosotros colaboramos con ladrillos, venimos sábado y domingo y trabajamos. Y la hacemos. Estaban convencidos, ¿no? Asustaba un poco, pero decían que sí. Y bueno, salieron a buscar casa, terreno y todo eso, pero bueno, empezaron a hacer algunas kermés, porque no tenían forma de generar mucho dinero. La municipalidad, estaba don Teodoro Broncini de intendente, pero le dijo que no había un peso para una escuela. Entonces, bueno, no importa, ellos no bajaron los brazos, viajaron a La Plata, hablaron con el gobernador, bueno, fundamentaron todo, hicieron un censo de chicos en el barrio. Éramos más o menos 150 chicos en edad escolar. En la cual estaba yo, estaba mi hermano y estaba, bueno, Alicia, bueno, nuestras familias. Y bueno, cuestión que finalmente se consiguió una casona vieja, más que vieja, sí, eran todas casas viejas, pero estaban bien mantenidas. Pero ella no estaba tan bien mantenida. Se ve que no venían los dueños mucho. Tenían unos caseros de apellido Venturi, lo sé por mi papá que iba a jugar con unos chicos que tenía, los amigos que tenía ahí. Bueno, y entonces le fueron a hablar a los caseros, si le podían preguntar al dueño si quería vender la casa, ya que la usaba tan poco. Y por eso yo cuento esto, pero esto es como un cuento insólito de una época, ¿no? Porque las cosas se hacían de una manera para nosotros rara ahora, ¿no? Bueno, y el casero habla con el dueño y le dice que le ofrecen comprarle la casa y el dueño acepta. Y era una casona, en su momento de apogeo debe haber sido hermosa, con sus típicas torres, dos, tres pisos tenía, pero venida abajo. Y bueno, compran esa casa, ya el gobierno de la provincia les ayuda, y bueno, se pusieron a trabajar todos los hombres del barrio iban después de hora de trabajo a levantar paredes, a hacer los pisos. El papá de Alicia y mi papá hicieron el mástil del patio, ¿no? Bueno, nosotros lo mirábamos. Él ahora no está más, lamento informarte de que ya había 3 pinos, no están más. Pero sí, bueno, nada, hacían todos, no nuestros padres solo, montones de hombres y señoras. Las señoras habían formado un club de madres, iban a juntar mercadería, donaciones, y los fines de semana se hacía una kermés en ese mismo lugar. Y bueno, para recaudar fondos, era todo para lo mismo, ¿no? Y venía todo el barrio, toda la gente del barrio. Siempre repito que no había mucho para hacer, salvo ir al cine, que no iban tantos al cine, algunos irían, pero bueno. Cuestión que se iba a la kermés. Ahora acá pongo una anécdota mía, que mi papá me dice: yo te voy a hacer a vos un lugar para que vos a la mañana anuncies la kermés, entonces todo el barrio se va a enterar. Entonces me agarró un equipo muy precario, no sé, micrófono había, pero no sé cómo lo armó. Bueno, lo armó, me lo acerco, bueno. Y entonces, me olvido, sí. Y entonces yo iba el sábado a la mañana a decir: señoras y señores, esta tarde concurran a la gran kermés de la futura escuela San Isidro. Yo la escuela San Isidro. Bueno, y bueno, eso todos los sábados. Y yo me sentía Pinky. Y la locutora, claro. Y después, un día, a sugerencia de un primo mío, dice: ¿por qué no anunciás un baile? No me dijeron nada de baile. Sí, vos anunciás. Entonces después dije: bueno, y después de la kermés habrá un gran baile. Me salió porque me lo dijo mi primo.
y era mayor que yo y él sabía. Entonces, bueno, se empezaron a hacer después de la kermés bailes. Venían, sí, la gente bailaba ahí en el parque. había un parque y poníamos, no teníamos muchos discos, yo empecé a pedir porque tenía, no sé, 5 o 6. Bueno, y después me quedaba pasando discos. Bueno, nada, esa es una anécdota que nos hace el barrio de Güemes. Y pasa, por favor, sí. Bueno, entonces, la estación terminal, lo que es ahora la estación terminal. La estación terminal, Correla, empieza siendo esta estación terminal, que se construye para la llegada de los trenes. En el año... lo puse ahí, sí, 1910. Bueno, ahí llegaron, porque ya el tren llegaba. Primero llegó hasta Maipú, después Dardo Rocha, trabajó mucho para que el tren llegara a Mar del Plata. Y llegó a Mar del Plata, pero a la estación, que todavía está, que nosotros le decíamos la estación norte o la estación vieja, porque después esta fue la estación nueva. Bueno, pero se hizo que los trenes llegaran a esta estación, porque a estos turistas bacanes que venían, y a los no bacanes también, les convenía parar ahí en ese lugar, y no en la otra estación que a su vez tenían que tomar un carruaje para llegar a la ciudad. Bueno, entonces, esta fue la estación de trenes, el primer tren, bueno, lógicamente era una locomotora a vapor, pero dicen que era muy veloz, que el primero venía, creo que fue el Mar Platense el primero, y venía en 4 horas y 15, yo iba a decir 4 horas y media, mira, vos me decís 4 horas 15. Tenía todo el confort que se pueden imaginar, todo, era un lujo. Viajaste. Se comía ahí, te servían, bueno, descansaba bien, los asientos eran muy cómodos, bueno. Qué bien, tuviste la suerte, el lujo de viajar en ese tren. Bueno, sí. Bueno, el reloj de la terminal, que nos gobernaba todo, porque los relojes a veces atrasaban, a veces adelantaban, así que yo no sé por qué. Mi mamá me mandaba a la terraza a que mire a ver qué hora marcaba ese, porque era el seguro para que llegue a horario a la escuela. Bueno, y ahí está la estación de trenes, que en el tiempo, ya en el año 1950, año del Libertador General San Martín, fue el 50, llegaron a la terminal, empezaron a llegar los ómnibus, por ejemplo. A la estación nueva. La estación nueva se convirtió en estación de micros. El tren ya era, porque las vías atravesaban parte de la ciudad, era un lío para la ciudad que ya crecía, ¿no? Hubo un paréntesis. Sí, hubo un paréntesis. El tren, se instalaron las vías que llegaban al puerto y llegaban a Miramar también, dando oportunidad de crecimiento también a Miramar, ¿no? Pero bueno, después hubo un tiempo, no sé, cuestiones políticas, vaya a saber, y nada, y se fue. Y después, el tranvía en realidad es previo, no sé en qué año lo pusieron el tranvía, pero es anterior al tren. El tranvía hacía un recorrido que salía de Lurichile, por ahí, Lurichile. No, Lurichile, que esa primita que vivía en una panadería por allá en Lurijuncal, tomaba ese tranvía y se iba acá. No, Lurichile, la madre la llevaba hasta Lurichile, la subía y yo la esperaba en Castellía,
ahí sentadita, esperando a mi primita los sábados, que venía el fin de semana. Bueno, las vías todavía están, un tramo, porque el tren venía por la Luro, la Costa, Alberti no, la Costa, Sarmiento, después Castelli. Y vieron ustedes que la loma de Castelli tiene como una bajada, como una rotura tiene, ¿no? Pasa que los tranvías empezaron funcionando a caballo, lo tiraban los caballos, entonces no eran eléctricos, y a los caballos les daba mucho trabajo subir esa loma. Por lo tanto, me hicieron ese trabajo de cortarla, la cortadita, de dinamitar, sí, la dinamitaron, claro, es toda piedra, Mar del Plata es toda piedra. Fue una dificultad para los constructores, porque para llegar al agua y todo eso era problemático que hubiera tanta piedra. Tanto decía mi papá, se comentaba en casa, que no convenía comprar un terreno en Playa Grande, que estaba todo desierto. Playa Grande, decía, pero es que no conviene si es toda piedra. ¿Y quién va a construir ahí? Claro, sí, era así. Yo lo escuché 1000 veces. No, las casas después se hicieron con piedra, se dinamitaron, acá sigue habiendo canteras de piedra. La piedra Mar del Plata es la piedra de Mar del Plata. Y sí, no la rellenaron nunca más, ahí ya se construyeron casas. ¿Cómo? Está en las vías, ahí la tenés en la foto. Están, si no la sacaron, porque no la sacaron, no hacía falta, qué sé yo. Había que romper el asfalto. La dejaron ahí. Y sacado el tranvía, porque el tranvía era una tortuga, ¿no? Iba cha, y iba despacito, ¿no? Y obstaculizaba, ya empezaba a haber autos, y bastantes en Mar del Plata, ¿no? Iban despacito también, no iban como ahora los autos, no había el tránsito de ahora. Pero pusieron el trolebús, que era un poco más ágil, cómodo, lindo, sereno, era lindo el trolebús, pero en los años 60 apareció el trolebús, pero no duró mucho, porque también obstaculizaba el tránsito, porque andaba ligado a esos cables, entonces no tenía mucha posibilidad de desplazamiento para un lado y para el otro. Bueno, y ya los autos empezaban a apurarse y todo eso, entonces basta de trolebuses, pasa. No sé, porque yo Buenos Aires, mira, era como ir a Miami, yo todavía no sé si lo conocía a Buenos Aires. Bueno, acá un día aparece en el barrio la novedad de que se lotea una manzana que estaba en Garay, Castelli y Alsina y Sarmiento. Esa era la cancha de fútbol del Club Urquiza. Tomaban una manzana, ¿no? Se tomaba, no era que la había comprado el Club Urquiza. Bueno, pero el dueño decidió venderla y la remató. Entonces, se rematan los lotes ahí, y yo eso lo encontré en casa, que estaba ese afiche, y mi familia, impulsada por mi abuela, que tenía mucho interés en que se prosperara, dice, vamos a comprar algún terreno ahí. Y compraron unos terrenos. A ver, pasarla. Esa esquina compraron, que luego pasó a ser, ellos construyeron 2 edificios, el que se ve y otro que está detrás de los árboles, no altos, 2 pequeños, digo pequeños porque no son edificios de los de ahora, Sarmiento y Rawson. Entonces, ahí mi familia... en esa esquina hizo un local grande, y con el fin de alquilarlo, qué sé yo.
y unos departamentos también para alquilarlos. Pero vino un señor con una oferta, un italiano, de estos que venían ya en la camada de los años 50, que fue la segunda inmigración, que decían que ya venían gente preparada en la segunda inmigración. Y este era uno de ellos, que parecía preparado, el italiano. Y entonces se acercó que él no solo no podía, pero que podían poner una heladería porque él era especialista en helados, ¿no? Tenía las fórmulas, viste, el helado italiano. Y bueno, los Secchi se entusiasmaron, ¿no? Y finalmente pusieron la heladería con este señor que se llamaba Bianco de apellido. No se llevaban también con este Bianco, porque parece que no sabía pero no tanto. Sabía pero no tanto. Claro. Entonces mi papá decía que se desperdiciaba, se tiraba mucha mercadería, mucha. Bueno, era eso lo que dice Alicia. Bueno, cuestión que, unos años la heladería funcionó, pero de maravilla, porque no había helados, Lombardero en el centro, era una heladería, y la otra, ¿cuál era? La que estaba en Leone, no, la Monia era aquí, Leone en el centro estaba. En la Rambla, bueno, que sí, al lado del piso de deportes sería. Sí. Helados Mickey. Bueno, no sé, a mí, yo hasta ahí no llegaba, yo andaba por el barrio. Sí, ya sé que se acuerdan de más cosas seguro. Bueno, cuestión que ahí armaron una heladería que duró unos cuantos años, se vendían helados Mar Blanc. Primero se llamaban helados Bianco, después como Bianco, no sé si volvió a Italia o a dónde, se llamó helados Mar Blanco muchos años, y ahí la gente tomaba helados en la vereda, era toda una novedad, pusieron mesitas, era una novedad esa heladería. Bueno, hasta que decidieron que tenían que volver a la construcción, porque 2x3 hacían un paréntesis, ¿no? Y probaban otras cosas, porque había muchas cosas que surgían interesantes en Mar del Plata, pero no podían hacer tanto. Pasarlo. Bueno, esta es una casa que me llamó la atención, que está en la calle Olavarría, entre Alberti y Gascón. Esta casa perteneció los últimos años a la familia Dentone. La familia Dentone trabajaban en el golf, y el señor Dentone, que acá tengo el nombre, se dedicaba a diseñar campos de golf. O sea, diseñó el de Mar del Plata y algún otro, no sé si hay uno que está cerca de Miramar. Pero viajaba por el mundo con el tema de los campos de golf. Así que, después la casa quedó, sí, hasta hace muchos años, por un Dentone, pero ya nieto, sobrino, nieto, algo así. Y lo que se demolió, la parte de abajo, ¿la sacaste ya, no? En la parte de abajo ahora son locales, pero hubo un hotel ahí que funcionó muchos años, dado que esta familia Dentone no permanecía mucho en la casa. Ellos habitaban la parte de arriba cuando venían un tiempo y después se iban. No tengo fotos, pero enfrente de si ustedes ubican esa casa, en la esquina de Olavarría, y déjale. En la esquina está Dei Fiori, después cruzás la calle y hay... Claro, Dei Fiori. Que ellos compraron ahora la casa esta, los del restaurante Dei Fiori los compraron ellos, sí. La gente, no me acuerdo el apellido, pero los dueños del restaurante Dei Fiori, no sé qué tienen, ahora no sé.
No, siempre no, porque siempre vivieron los Dentones ahí. Los Dentones se fueron hace pocos años. Ah, bueno, pero yo estaba hablando de esta casa, sí. Dije que en la esquina estaba el restaurante Di Fiori. Cruzando hay una mole que perteneció a Telefónica, está en venta y creería que se vendió porque dice reservado. Esa, bueno, dice que había un chalet muy hermoso ahí, muy lindo, con un parque sensacional, pero bueno, como todo, un día cayó y no estuvo más. A ver, ¿cómo se llamaba? Los dueños eran los dueños de los Casados Grimoldi. Dicen que tiene un chalet muy lindo ahí. Enfrente, se lo ubican, está la Universidad KS. La Universidad KS. Bueno, la Universidad KS tuvo unos primeros dueños, que yo había anotado por acá el apellido, porque todo de memoria, esos no fueron amigos míos, no lo conocí mucho. Bueno, y después, ¿saben a quién perteneció? A una figura tristemente conocida que fue Macera, de la Junta Militar. Sí, esa casa que es KS ahora, la universidad. La casa siempre fue preciosa, sigue estando, un poco retocada, pero está, y tenía un parque fabuloso. Acá en Mar del Plata se estimulaba mucho el tema de los parques, ¿no? Desde la Unión de la Construcción, desde, bueno, el gobierno de todos lados, que los parques tenían que hacer una arquitectura, como no solo mantenimiento, hacer buenos jardines, un poco geométricos, ¿no? Como se usaba más en Italia y en Francia, tengo entendido, de que habían empezado con esos... ahí yo había encontrado un artículo muy interesante, yo encontré muchas cosas interesantes para leer, pero bueno, pero justamente, yo como lo leí, les voy a decir. Claro, ellos, digamos, la Unión de Constructores, que eran los que hacían también estas revistas, que yo tengo muchas porque quedaron en casa y la verdad que me dio mucha pena tirarlas, no tengo cajones de estas revistas, del 39, del 38, sí, 40, bueno, acá figuraban fotos de casas que la gente hacía, los constructores, y después figuraban las fotos acá, después voy a pasar algunas si las quieren mirar. Bueno, y por ejemplo, ahí yo leía que, bueno, el tema de los jardines era prácticamente una obligación, que había que hacer el chalet, pero el mismo esmero que se ponía en la arquitectura del chalet, había que ponerlo también en los jardines. Y las flores tenían que tener variedad de colores, tenían que ser muy bien pensados los jardines. Tal es que en un momento empiezan a hacerse concursos de jardines. Y esta casa que yo decía, la última, que es la universidad, en un momento dice que gana el primer premio, y era un jardín muy original, porque además obviamente sería hermoso, dice que solamente tenía tonos de verde, muchos tonos de verde, no había flores de colores. Sin embargo, sería hermoso, me imagino. Bueno, a ver, pasamos bueno, sigo por el barrio ahora, a ver, ¿qué más hay en el barrio? Bueno, ahí hubo un almacén que hace Olavarría entre Garay y Rawson, un almacén que se demolió pero hace muy poquitos meses, que se llamaba Almacén La Estrella, que estaba de tiempo inmemorial. Mi abuelo, cuando vino acá, había una estafeta de correos ahí, y él mandaba las cartas desde el Almacén La Estrella. Luego veo las cartas que le escribía a mi abuela y van también al Almacén La Estrella. Ya cuando yo lo vi era viejito, ¿no? Pero sobrevivió a añares, ese almacenero que venía con el lápiz en la oreja, la libreta, y anotaba el azúcar, todo lo que compraban las señoras de la yerba y demás. Bueno,
al lado del almacén La Estrella, pasalo, había ahí que hubo, ya no está más, una pileta de natación, algo así. Eso era la carbonería de mi nieta de risa, de Roquetito. Yo la conocí así, no sé si era Roquetito todo junto, o era Tito Roque, o era Roquetito, no sé, pero era la carbonería de Roquetito. Y estaba en Olavarría, yo a veces iba con un canastito a comprar para las gallinas un poquito de maíz o de trigo, y después traían el carbón, porque se usaba mucho el carbón para hacer churrasquito al mediodía. Se comía churrasco y ensalada en esa época. En las carnicerías se hacía cola, no es como ahora que había pocas carnicerías, pero vendía muchísimo. Bueno, los carniceros eran ricos. Bueno, pasa. Después ahí está lo que es la panadería, que también está en Alvear y Castelli. No es panadería ahora. Era una pizzería, claro, la panadería de Don Lorenzo, que tenía un carro de caballos y iba Castelli y Alvear. Traten de ubicarse, porque yo soy precisa. Castelli y Alvear. Está tal cual. Había siempre un carro de caballo parado ahí, porque el señor a la mañana salía con mucho pan, un canasto inmenso, y un chico, que era un primo mío y era el repartidor. Entonces el chico bajaba del carro, te dejaba el kilo de pan, medio kilo en las casas, y bueno, hacían reparto a domicilio de todo. Yo siempre digo que las mujeres no salían, porque ni oportunidad de ir al almacén tenían, porque todos se lo llevaban a la casa. Bueno, y después ahí también está, ¿cómo se llama eso? Bueno, fue Postres y Poemas en un momento, o de postres, de postres. Bueno, también enfrente de la panadería, que está muy bien arregladito y todo, pero eso era un negocio. Bueno, yo lo conocí así como un negocio viejo, y yo lo conocí como abandonado porque muchos años estuvo cerrado. Pero mi abuela, que era bastante pícara, gracias a Dios, inteligente, ella trató de alquilarlo ese lugar, hizo como una especie de fonda para darle de comer a todos los italianos, españoles, los que fueran obreros, que estaban solos, que no tenían la señora que acá le hiciera la comida. Entonces ella, obviamente que cobraba, pero ella hacía sus pesitos ahí para los obreros de la construcción por lo general. Y también les lavaba la ropa, le planchaba, bueno, eso se hizo en ese almacén, pasarlo. Y acá adivinen, por favor, los que son del barrio, pasaron o fueron, ¿qué había? Ahora está el colegio Leluar. Ahora Leluar. Y antes, pues, sí, la escuela Minerva estuvo. ¿Qué fue, Néstor? Mi hermanito sabe. Peladero de pollos. El peladero, le decíamos nosotros. Entonces las madres iban a comprar, voy al peladero, iba a comprar un pollito, si quería y pagaba, se lo limpiaban, lo pasaban, ponían, pobre pollo lo ponían en una máquina. Primero lo mataban y después lo pasaban en una máquina y le sacaban todas las plumas, claro, algunas, porque mi mamá después estaba con la pincita de pilar ahí, sacando plumas. Pero sí, los pelaban. A veces los iban a comprar vivos, porque los compraban para el gallinero también. Pero yo tengo entendido, según se decía en mi casa, que los pollos se ponían viejos, había un momento, las gallinas, qué sé yo. Después no ponían más huevos. Mi mamá decía que la tenía para que ponga los huevitos para nosotros, 2 o 3, mi mamá. No quería tener muchos, pero con 2 o 3 ya tenían los huevitos asegurados frescos para los chicos. El preferido era el más chico, que comía más huevitos que yo. Y bueno, a ver, el peladero. Bueno, pasamos al peladero, no es el peladero. Es
Lomitón. Lomitón es un restaurante hoy día, pero perteneció a un dibujante famosísimo, Lino Palacios, que publicaba los domingos una tira en el diario La Razón, Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Bueno, ¿cómo? Lino Palacios, sí. Ah, bueno. Lino Palacios, bueno, fue un dibujante famoso, después tuvo un final muy feo porque lo mataron los nietos, fue una cosa horrible lo que pasó ahí. Este está en la calle Rawson, entre Güemes y Olavarría. Güemes y Olavarría. Rawson, entre Güemes y Olavarría. Sí. Lomitón se llama ahora, pero no, la casa no tenía nombre. La casa después que el hombre murió se vendió. Sí, está igual. A mí me gustaba verla porque era una casita como... Se me parecía a la casita de Tucumán. Tipo colonial. Bueno, ahora un poquito se ve de la empresa constructora de los Echi en la década del 30, con su grupo de obreros. Pasa. Bueno, acá también es una hoja de la revista que está el anuncio de Antonio Sechi, y hay 2 chalecitos que ellos hicieron, que la Loma Estela Maris y la Loma de los Troncos hicieron 150 chalecitos, casas. Bueno, este también es hecho por ellos en Peña, y vos te lo recordarás, Peña y Alsina, en la esquina. Bueno, ya lo demolieron. Esta es la casa donde yo nací, que es esa casa que la hicieron con piedras y ahora ya también fue demolida. No está más, ni esa casa ni la de al lado. No está más. Y esta foto la traje mi abuela con 2 nietos, y una me parece que es Alicia, la chica más chiquita. Es Alicia, pues ella, como era la más grande, era preferida. Bueno, pero no, ¿saben por qué la puse? Porque, bueno, más que está mi abuela, pero vean enfrente que eran nada, eran todos plantas. Sí, la manzana enfrente era toda una quinta, que mi mamá cruzaba a comprar la verdura ahí. Y cultivaban de todo y se vendían las verduras. La quinta de los Vecchio. Los chicos son mis primos, ella y otro primo que falleció, Fito. Alicia y Fito. La rubiecita, sigue rubiecita, ¿sí? Garay, es donde estaba mi casa. Es mi casa como vista desde adentro, ¿no? Ahí es el jardín. Y mi abuela está sentada ahí en el paredón. Ahí jugábamos a las estatuas, dice Alicia, sí. Vista desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Bueno, ahí está mi padre con el camión a chorro que tenía. El camioncito primero que tuvo, que trayendo materiales para la construcción de la casa. Bueno, pasalo, y ahí a mi abuelo se le ocurrió construir el primer hotel que se construyó en Güemes, que era el Hotel Güemes, que después le hicieron una planta más. Y ese Hotel Güemes hoy está, pero está convertido en un geriátrico, sí. Lo alquilaron muchos años porque no lo podían ellos atender. Y, espera, que acá estamos frente a la religión. Sí, ahí, quédate ahí. Mis padres, mi familia construyeron muchas casas locales y demás. Y por ahí construyeron en la calle Olavarría y Avellaneda el Bar Simal. Yo ahora, unos añitos después, me encuentro con la nieta de Don Simal en la playa. Los bares en esa época, vos a lo mejor algo me podés ayudar. El bar era para que los
señores, porque nunca se veían mujeres como ahora en las confiterías, los parroquianos tomaran su copita de vino y jugaran un rato a las cartas después del trabajo. ¿Y había venta de algo también o no? Era bar. Era bar. Me parece, vos no te interesaste tanto, ¿eh? A ver, tu prima. Paticeros. A los chicos a dar la vuelta a manzana. Y mi abuelo vendía golosinas también. Ah. Y paraban ahí y los jardineros también. Los jardineros. Claro, los jardineros eran el público de los bares. Y bares había otros. Hay uno, a ver, que ahora está en la estación central, que era el Condal. Ahí lo tienen el viejo y el nuevo. El Condal. Condal a mí, mi mamá me mandaba el Condal, pero me daba un poco de miedo porque estaba lleno de hombres jugando a las cartas, fumando habanos, pipa, no sé qué, y me daba un poquito de miedo. Y era muy viejito, este sí era viejo. Ahora lo arreglaron mucho, bastante. Sí, es un restaurante, me parece, ¿no? Es un restaurante, bueno. Perdón los del fondo que se pierden partes que yo me corro el micrófono. ¿Qué más hay? La lamentación floreal, bueno. Yo les quería decir que la escuela esa famosa de la Kermés, que no termina con esa anécdota tonta mía que conté, la escuela se hizo, se inauguró en el año 59. Mi hermanito que está por allá fue uno de los primeros, que fue primero, no sé, inferior o superior. Yo no fui, porque yo ya era más grande y tenía que terminar en un año que me quedaba en la escuela 10. Me daba lástima dejar a mi grupo de alumnos. Bueno, ahora esa escuela se llamó San Isidro. Luego, 10 años después, o 11, la esposa de Eduardo Peralta Ramos vende primero el Jockey Club, que era de su propiedad. Ya había fallecido Eduardo Peralta Ramos, que era nieto de Patricio Peralta Ramos. Entonces la señora vende el Jockey Club y con, no sé si todo el dinero, parte de ese dinero, ofrece mejorar la escuela, hacer una escuela, distinta, más moderna que la que está. Así que bueno, yo lamento que yo fui a dar una charla hace un poquito a la escuela 27 para contar esta historia, porque yo también fui secretaria de la escuela 27 unos años y nadie sabía lo del Club San Isidro, que fueron los hacedores, los mentores y los hacedores, porque había que hacer una escuela, digamos, si quieren, no sé, modesta, digamos, pero estaban las aulas, estaban las maestras nombradas por el ministerio. Acá hay una chica que la mamá muchos años fue maestra, tu mamá. ¿Cómo era el nombre y apellido de tu mamá? Ah, Mirol. Ah, Norma Becerrica, sí, fue secretaria conmigo, después habrá sido directora, puede ser. Yo me fui después al tiempo, sí. Sí, la vi acá en mi presentación anterior. Ella es de la comisión. Ah. Bueno, déjale mis cariños, Ada. Sí. Sí, bueno, las maestras eran históricas, ¿no? Es como que ahora que, no sé qué pasa ahora, suplentes de suplentes se mudan, van, vienen, la maestra estaba muchos años. Tenemos acá una maestra de la 27, Alicia Donini, muchos años. No, nada.
Me imagino que sí, en los principios. ¿Qué dice la chica Valdés? ¿De esto se habló en algún taller? ¿Del PUAN? No. En los talleres del PUAN no se abarcó este tema. La historia de la escuela 27, no. Ustedes van por otro lado. Me parece a mí que es interesante porque, no porque yo ahora estoy hablando, no, porque es la escuela del barrio, sino porque es una lástima. Mira, yo tengo acá el libro de actas que me lo prestó mi prima, porque ella lo tiene, porque lo tenía el papá y quedó en la casa de ella. De las primeras actas, cuando se empezaron a reunir con el fin del fin que ellos se habían propuesto, que era construir esa escuela, ¿no? Y mira, se reunían una vez por semana, ya con propósito, hicieron un festival de cine en el cine Ambasador. Los domingos hacían asados en alguna de los padres, ponele, qué sé yo, pero hacían muchísimo, porque no paraban. Estas actas son del año medio del mes de septiembre de 1956. Vos fíjate que en el 56 ellos empiezan a reunir con el fin de hacer la escuela. ¿Y en qué año empezó, Néstor? ¿En qué año estaba? ¿Vos fuiste a segundo? Cuarto grado, debe haber sido en el año 60 y algo, Silvita. A ver, ¿cuándo? A ver, 62. Le hicieron fue rápido, ¿eh? No antes del 62, querido. Sí, 50 y pico probablemente, 58. Sí, ahí, 58, 59. Claro, yo el 59 terminé la primaria en la 10. En el año 59 se inauguró. Exacto, ¿sí? Me quiere decir que, hay que hacer una escuela. Yo le doy muchísimo valor porque sé el sacrificio que hacían. Estaban todos movilizados, las mujeres, los hombres. Yo creo que las mujeres era un poco la cuestión de que salían de la casa a hacer otra cosa, que era conseguir donaciones, pero donaciones que conseguían planchas, conseguían licuadoras, pero de todo. Sí, bueno. Entonces, digamos, lo dice una maestra de mi escuela que si me dejan hablar. Bueno, yo sabía que el material que traía es mucho, y que estuve estos días, venían a mi casa y no desarmaba la mesa, y quedaban todas las cosas así desparramadas. Mañana a la mañana sigo. Y quedan estos chalés, estos son emblemáticos, estos están en pie, felizmente. Villa Mañasco es de los Mañasco, de los quesos Mañasco. Luis y Juan Mañasco eran dos hermanos que se construyeron un piso cada uno. Está en Brown y Güemes. Esta es una foto más viejita, pero la casa data de muchos años. Y al lado hay otra maravilla que es la Villa Tour, que tiene palmeras. Esta es hermosa, pasen por ahí, saquen alguna foto. Yo la veo todos los días porque está cerquita de casa, pero me encantan esas dos mansiones y ruego a Dios que no las toquen porque sería una pena enorme. Una pena enorme. Estuvieron cerradas, Villa Tour está cerrada, está con caseros.
Pero la Villa Tour está pegadito a la Villa Mañasco, y la Villa Mañasco ahora está alquilada, oficinas, en fin. Sí, se mantienen las dos muy bien. Muy bien. Esas son. Ahí por el barrio está varios. La Villa Mañasco, tenés razón, tiene abajo, el negocio, sí, de hace poquito, no mucho, el anero de eso. Sí, algunos, en vez de tirarla, que es lo que a mí por lo menos me gustaría que las dejaran como están, pero las adaptan y hacen negocio, como fue, y se mantiene la estructura. La de Dardo Rocha ya dejó de ser café, lamentablemente, sí. Villa Paula, sí. No, hay varias todavía, pero poquito a poco, año a año, hay comisiones, defensoras del patrimonio. Miren, chicas, tengo una amiga que tiene una casa que es hermosa frente al Parque San Martín, que es patrimonio cultural, y ella dice, mira, vive ella sola ahora en una casa inmensa, pero me dice, yo no recibo nada de la municipalidad, ni te descuentan de impuestos, ni le descuentan nada. Tiene el nombre de patrimonio, y si ella en definitiva, vos lo sabés de quién hablo, la quiere, no sé, hacer algo con esa casa, no puede. Lo que pasa es que se le cambia porque a la casa le construyen un edificio al lado o en el fondo y te desmerece el parque, las ventanas te ven todas a tu casa. Mendoza y la costa, no, corren igual Mendoza y la costa. Allá por el lado del Torreón. Puede ser, no sé, mira, ya no sé. Sí, patrimonio, sí, dicen que no se puede tocar. Sí, ya termino. Muy bien. Muy bien, Patricia, sí, eso lo teníamos previsto también. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas que a ustedes les quedan, las dudas? No, la próxima no sé, eso lo sabe Patricia, que es la dueña. No sé, ya hace unos años ya que di otra charla y bueno, ya verás si. Veremos, qué sé yo, donde me llaman, voy, me llaman del Puan, voy al Puan, seguido, bastante seguido. Sí, con a veces distintos temas, pero bueno, me atrae particularmente porque yo mucho el barrio que ya no es, pero bueno, pero lo quiero igual, está muy lindo. Los comercios son lindos. Yo viví siempre cerca, claro, yo estoy en Bronx, claro, sí, por eso no, muy lejos no me fui. Y bueno, nada, lo quiero el barrio. Y esta señora, que fue compañera mía de colegio normal, ella, ¿saben dónde nació? Sabe. Muchos lo saben porque son las personas que son asiduas a estas reuniones, ¿no? En el Torreón del Monje. Y vivió. No, cosita. Torreón del Monje. Antes que se vayan, perdón, Patricia. El martes que viene hay una nueva charla.
Disfrutando Santa Celina. No, pero acá los 10 de febrero los festejamos siempre, y en este caso con esta charla que tiene que ver con la historia fundacional, porque Santa Celina es el lugar donde residía la familia, bueno, era la propiedad de la familia Peralta Ramos y tiene muchísima historia. Y bueno, Pablo Arauz nos hizo acá está Pablo, nos hizo el favor de conectarnos con una persona que ha hecho un trabajo de investigación, así que estamos muy muy contentos de una charla que, como esta de Silvia y tantas otras que surgen, en muchos casos son asignaturas pendientes. Después de 20 años siempre encontramos temas nuevos, disertantes que vienen con temas muy de la identidad de Mar del Plata. Ese fue un poco el sentido que tuvo este ciclo de charlas. Y antes que se vaya Dejan, que está allá, que es un poco el culpable, porque él tiene un proyecto de hace muchos años en el que trabajamos juntos, que se llama Mosaico de Identidades, porque Mar del Plata no es una división exacta, sino que es un mosaico de identidades, y cada barrio tiene su impronta y tiene su historia, y eso es lo que queremos reflejar aquí en este ciclo en particular. Este año hablamos de memoria, de identidad y de todo lo que significa la memoria de los barrios. Por eso, bueno, estamos la verdad, muy agradecidos a Silvia, porque ha contado la historia del barrio, que por ahí la contó mejor que nadie, porque nació en ese lugar y porque construyeron ese lugar. La familia de ella construyó todo este barrio de Güemes. Y a mí que también me toca un poco de cerca, porque yo soy de Güemes al sur. O sea, yo nací en O'Higgins, entre Güemes y Mendoza. Y después crecí hasta los 7 años en O'Higgins y Viamonte. Pero el cuento es que mi abuelo tenía caballos por acá, y que un vecino, que es amigo también acá de Vilma, que no habló nada ni preguntó nada, podría contar algo de la historia, nos contaba de las vacas, el tambo de los leos en la esquina de Alvear y Peña. Peña y Güemes, un tambo con vacas, ahí en ese lugar. En este lugar tan coqueto, que ahora es tan glamoroso. Mirá, ¿te das cuenta? Bueno, sí. Sí. Claro. Que era en ese lugar pleno barrio de Güemes. Bueno, vamos, sí. Sí, claro. Entre San Lorenzo y Avellaneda. Bueno, vamos a tener que registrar todas estas cosas y tratar de aportar a la historia de la ciudad. Gracias a los que están siempre, los de Jan, Marta Lamas, Rubén Aguilera, bueno, Pablo Arauz, nuestro amigo acá, y los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde con la historia de Santa Celina. Gracias, Silvia. Y contarles que estamos filmando y que las charlas se van a ir subiendo al canal de YouTube de Amigos de Villa Mitre, para que quede registro. Después de 20 años lo pudimos hacer.